Muy buenas noches, damas y caballeros, bienvenidos a esta capacitación especializada del día de hoy. Hoy es 8 de julio del 2025. Por acá les habla Luis Ibirma desde Caracas, Venezuela. Por favor, su like, confírmame si me oyen. Sí, Luis, se escucha bien. Muchas gracias. Muy bien, bienvenidos. Reitero la bienvenida o la capacitación de hoy va a estar a cargo de Youssef Liban y lleva por título Aspectos fundamentales para los cálculos hidráulicos de los sistemas de extinción con agua. Y durante esta capacitación se le va a presentar se va a hacer la presentación de una síntesis de los principales conocimientos, herramientas y metodologías que son necesarios comprender y dominar para la realización adecuada de los cálculos hidráulicos de diversos sistemas de extinción a base de agua. Así que es una capacitación bastante importante e interesante. Seguramente que le va a traer, le va a aportar algunos conocimientos básicos, así que le vamos a pedir que le preste mucha atención a la exposición. Al final de la exposición de Yusef, se dará, se dará la palabra al que esté interesado en hacer una pregunta, el que quiera preguntar a viva voz, o si está interesado en hacer alguna consulta, alguna pregunta, puede escribirlo en el chat también. Y al final se contestará la inquietud, la pregunta, se le dará respuesta. Las preguntas que sean relacionadas con el tema que se va a tratar, por supuesto. Como siempre, les hago el llamado de que mantengan, por favor, sus micrófonos apagados y sus cámaras apagadas para no interrumpir la exposición del instructor. Muy bien, entonces, sin más, hablemos tiempo. ¿Usted está preparado? Sí, Yusef, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? adelante, Yusef, Tal. todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Básicamente, la clase de hoy es básicamente un recorrido sobre el diplomado especializado en cálculos hidráulicos y sistemas de aguas contra incendio, un curso clásico de ILFIS, ya tiene como 3 años. Es un curso que deja un mensaje diferente al de aprender a calcular y básicamente es aprender a entender a calcular, es decir, entender el concepto subyacente dentro de los cálculos hidráulicos. Y este programa se basa en que muchas personas saben usar un software, pero no saben de cálculo hidráulico, porque básicamente es como, siempre pongo el ejemplo del arquitecto y el dibujante, ¿no? Un arquitecto de repente no sabe AutoCAD a detalle, pero te puede hacer un diseño espectacular, arquitectónicamente hablando. Pero tiene un dibujante y le dice, ya, quiero que este trazo que te voy a enviar, que puede ser hecho incluso en un lápiz, me lo conceptualices, ¿no? Eso pasa mucho en cálculos hidráulicos, muchas personas que no entienden el algoritmo, el concepto del cálculo. Nos llegan los proyectos, pues yo digo cuánta plata se está botando acá en tuberías, qué mal se ha calculado el caudal y la presión de la bomba, no se ha optimizado, etcétera. Eh, entonces el curso busca más que aprender, también tiene una parte de aprender a calcular, hacer cálculos hidráulicos con software. Nosotros patrocinamos el software no porque tengamos algún convenio con ellos, el software SHC. ¿Por qué razón el software SHC, Simple Hydraulic Calculator? Porque es el más barato y el más completo que existe. Eh, los cursos, tanto el diplomado intermedio y el avanzado de ILFIS, que es también otro curso, donde hacen prácticas ya especializadas, lo usamos el SHC. Incluso lo pueden bajar gratuitamente, lo pueden usar, tiene algunas limitaciones, pero
Creo que cuesta $300 por ahí. O sea, es muy barato. Y es eterno, ¿no? Las actualizaciones son eternas. Entonces voy a compartir mi pantalla. Vamos a hacer un recorrido, no sé si ven ahí, por las diapositivas del curso. Sí, sí se ven, Yusef. Un poco para que vean el panorama de cómo es este curso y qué tan importante puede ser para su desarrollo profesional. Eh, para aquellos que no quisieran llevar el curso, les recomiendo, acá tengo buscan como Yusef Liban, hay un curso, tiene 4.000 visitas, 4.600 visitas, cosa que desde ya en incendios es bastante tener tantas visitas, ya tiene 6 años. Es el mito, se llama Mitos y Realidades sobre el precálculo de un sistema de rociadores, que es una parte que tratamos en este curso. Este sería un capítulo del curso. Este lo dicté hace 6 años, lo puse en mi YouTube, es un clásico y tiene 14 sesiones de aproximadamente entre 30, bueno, menos de una hora, en este caso una hora, ¿no? Lo pueden revisar. Y eso tratamos también en este curso, ¿no? Entonces, este curso comienza con una parte un poco interesante sobre dinámica. No sé si se ve chico, grande, lo pongo en pantalla completa o lo pueden ver así. Se ve mejor así, porque digo para no... Ponlo pantalla completa. Ahí, Allí está mejor. ahí demora un poco más en pasar porque, bueno, este curso comienza analizando el concepto del agua como agente extintor. Vamos a hacer un análisis termodinámico básico sobre la capacidad del agua para extinguir incendios. Esto le abre mucho los ojos a los diseñadores de sistemas contra incendio, en el sentido de que tenemos un enorme, enorme potencial para extinguir incendios si nos damos cuenta de lo ineficientes que somos para usar el agua para apagar incendios, ¿no? Esta parte termina con algunos ejercicios prácticos de equilibrio dinámico, el equilibrio energético, en el que nos comenzamos a dar cuenta que desperdiciamos mucha agua, ¿no? El objetivo del agua es usarla al 100% y no llegamos a ese porcentaje, muy lejos de eso. El agua tiene varios efectos, entre ellos también el vapor tiene una parte importante, ¿no? Acá vemos cómo el vapor está trabajando también para evitar el famoso explosiones de humo como la que se ve en esta gráfica, ¿no? Este es un segundo antes que este bombero termine casi muerto, ¿no? Miren el humo que tiene acá. Eso es un previo a una explosión de humo, que no es necesariamente un backdraft. Acá queda un poco de duda si fue un backdraft o una explosión de humo. Bueno, esta parte es el primer módulo, ¿no? Donde insistimos mucho en el tema del tamaño de la gota de agua, ¿no? Y hacemos un trabajo básicamente de cálculos de energía calorífica, capacidad de absorción de calor, calor de combustión de los diversos materiales. Usamos la madera como ejercicio práctico, ¿no? La madera tiene un potencial de energía acumulada de 15 megajoule por cada kilo de madera, ¿no? Entonces, acá vemos el plástico, por ejemplo, polietileno, el famoso polietileno que lo usamos en todo, 44. Ya podríamos usar eso como análisis, ¿no? Entonces, toda esta primera parte trata de entender en las fases del fuego cómo interviene el agua como agente extintor. Explico un poco cómo se determina lo más importante de un incendio, no la temperatura, sino la potencia del incendio. Acá hacemos unos cálculos para calcular la potencia de un fuego teórica. Esta es una fórmula alfa t cuadrado muy usada en ingeniería de incendios en ciencia. Acá les explico cómo se deriva esa fórmula y cómo salen
curvas de crecimiento del fuego, ¿no? Que creo que es el parámetro más importante para eh, determinar la severidad de un incendio. No tanto la temperatura, sino la potencia. Los que me siguen en LinkedIn, yo estoy publicando todas las semanas 3 o 4 artículos y estoy tratándolos variados. Estas semanas estoy hablando mucho sobre Greenfield, pero ya voy a publicar algo sobre lo importante que es evaluar la potencia de los incendios y no la temperatura, ¿no? Un incendio no es severo en función de la temperatura que desarrolla, sino de la velocidad de crecimiento. Y tiene que ver con esta fórmula que estamos viendo acá, donde se compara temperatura y potencia, ¿no? Vemos 4 incendios de crecimiento lento, medio, rápido y ultra rápido. Por ejemplo, los incendios en baterías de vehículos son ni siquiera ultra rápidos, te harían más a la izquierda todavía. Mega rápidos. El crecimiento es impresionante. En segundos, ¿no? Acá tenemos un incendio ultra rápido, se desarrolla, llega a 6.000 watts en 200 segundos. Un incendio de una batería llega a eso en 4 o 5 segundos. O sea, nos ha sacado de la ecuación. Acá vamos a entender esos conceptos. Lógicamente, vamos a hacer ejercicios prácticos para que se fijen los conceptos y este es el primer módulo, ¿no? Todo lo que es, por decir de una manera, el comportamiento del fuego y la dinámica del incendio y la interacción de eso con el agua, ¿no? Este módulo dura 2 semanas, 1 semana y media, ¿no? Acá hacemos algunos ejercicios de métodos rápidos para calcular chorros de agua, más para bomberos, más para atacar incendios, pero también me dan idea de cómo se puede calcular, muy al margen de la NFPA 13, los requerimientos de caudal para extinguir incendios en la intención de hacer cálculos rápidos para eh, incendios que pueden ser atacados en la vida real, ¿no? Hay varios métodos. Es solo cultura general esa parte, porque en realidad nosotros ya al final vamos a entrar a estudiar la NFPA 13 en este curso y ya vamos a trabajar con el método de densidad área, ¿no? Que ahora ya ni siquiera se va a usar de esa manera, sino básicamente, sí, pues densidad área, pero ya con puntos, no con curvas. Em, y toda esta parte termina aquí. Una vez terminada esa parte, que creo que dura 1 semana, pasamos a principios de hidráulica básica aplicada al agua. Esto es un poquito, mucho menos de lo que Luis hace en su curso de hidráulica básica. Eso lo pasamos muy rápido, solo para dejar conceptos. De hecho, que les recomiendo llevar el curso de Luis y Birma primero, si es que no saben nada de hidráulica y si consideran que no es necesario para los que tienen base de hidráulica. Hay muchos que son ingenieros industriales, civiles, de repente el mecánico diferente, ¿no? Va a depender de la formación académica, que tanto sepan de hidráulica. Puede ser necesario que lleve un refuerzo con el curso de Luis, ¿no? Que en cierta manera no compite con el mío, pero al contrario lo refuerza para aquellos que le faltan conceptos básicos. Es importante el marco teórico. Entonces, este curso tiene una gran parte que es teórica, pero después ya se convierte en práctico más o menos a la mitad. Eh, Hay algunos que dicen, no, yo ya sé calcular. Yo ya sé calcular, uso tal software, todo, yo no necesito. Y quisiera llevar el hidráulica avanzada. Tenemos 3 cursos, básico, intermedio y avanzada, ¿ya? Para más o menos para que entiendan, para en palabras más sencillas, aunque no se llamen así. Básico el de Luis, intermedio este que estoy enseñando y el avanzado es el que dirigimos Jesús, María Antonia y yo, que es un curso casi casi una tesis, es un curso muy bueno, pero que requiere mucho conocimiento y requiere también mucha expertise.
Por eso yo les recomendaría, hasta el de Luis se pueden saltear, pero creo que lo que no deberían hacer es saltearse este para llevar el avanzado, ¿no? Yo recomendaría que no se salteen ninguno, pero bueno, es un tema ya básicamente de expectativas, tiempo que tienen que invertir, dinero que tienen que invertir, etcétera, ¿no? Bueno, esta es una parte muy básica sobre los principios de hidráulica y etcétera. No hacemos ejercicios porque son solamente para dejar conceptos marcados, pero acá derivamos la fórmula, creo que Luis también lo hace, terminamos todo esto en la fórmula de cálculo de paso de líquidos a través de orificios. Presión de velocidad, que es un concepto que muchos confunden, ¿no? Y que no se usa a veces para hacer cálculos. Eh, Hablamos del tubo Pitot, un concepto que hemos tenido que aclarar muchas veces. Si me siguen en el LinkedIn, he publicado como 7 artículos, 6 artículos sobre el concepto del tubo Pitot. Acá va a quedar claro, ¿no? Eh, Acá les voy a dejar un ejercicio sobre el cálculo de Venturi, que van a desarrollar en una de las prácticas para, por ejemplo, hacer cálculos hidráulicos de lanzamiento por estos equipos que a veces se usan cuando hay necesidad de lanzar espuma de baja expansión en riesgos puntuales. Y la cavitación, que es un fenómeno complejo que lo explico, la verdad, de forma muy básica, no, porque es un fenómeno muy complejo. Y el golpe de ariete. Ahí termina la segunda parte del curso. La tercera es una parte olvidada, que los bomberos la usan para apagar incendios, pero que yo creo que todo instalador de sistemas, todo proyectista, diseñador de sistemas de contención debe conocer, sobre todo cuando se hacen diseños especializados para plantas industriales, refinerías, química, industria química, etcétera. Vamos a aprender temas de cálculos de altura piezométrica, presión hidrodinámica. Acá vamos a ver, creo que esta fórmula todos la conocen. Q es igual a, o deberían conocerla, Q es igual a 29,84 veces el diámetro al cuadrado por la raíz de P. Acá se deriva esta fórmula, creo que Luis la hace paso a paso, creo. Y de aquí sale la fórmula famosa de los rociadores, ¿no? Donde todo este término se reemplaza por K. Ven que acá toca entender el concepto, de dónde salen las cosas. Con esta formulita podemos hacer muchos ejercicios. Hay toda una parte donde comienzo a hablar de paso de líquido a través de orificios, ya sea orificios sólidos, ¿no? O orificios equivalentes al sólido, como un pitón chorro niebla, ¿no? Finalmente, trabajamos las pérdidas de presión por fricción en accesorios de combate de incendios, ¿no? Con este método simplificado de pérdida de presión por fricción en mangueras con un factor K, ¿no? Ese K es otro, ¿ah? No es el K del rociador, ¿no? Y hay factores estandarizados, hay mucha literatura sobre diversos tipos de factores K de acuerdo al tipo de manguera, ¿no? Acá usamos el nitrilo como una opción, ¿no? Hay hojas técnicas que pueden encontrar sobre estos factores K, pueden ser otros diferentes. Mangueras de neoprene, mangueras de poliuretano interior, plástico, mangueras de nylon, etcétera, ¿no? Estos factores K nos sirven a nosotros para hacer este tipo de ejercicios, ¿no? ¿Cuánto pierde una manguera por tramo? ¿No? ¿Cómo se interpreta esto cuando hay que hacer conexiones de siamesas, bifurcados? Siamesa no de inyección, ¿no? Los bomberos también usamos un equipo que le llamamos siamesa porque une dos
dos chorros en uno solo, ¿no? Estos son bifurcos y ahí van viendo los ejercicios que vamos desarrollando y les voy dejando unos más complejos para hacer cálculos en ejercicios de tendidas de mangueras mucho más complejas, ¿no? Ya con los ejercicios estos conceptos se consolidan, ¿no? Este es un siamesado, ¿no? No sé cómo lo llaman en sus países, pero es una forma de llevar el agua eh, diferente, ¿no? Perdón, este es el siamesado, este es el bifurcado, ¿no? Estos grandes tendidas de manguera se llevan repartiendo el caudal en dos mangueras. Los bomberos no usan mangueras muy grandes, lo que hacen es unir dos mangueras. No sé si escuchan a mi perrito ladrando, si no cierro la puerta. Es parte de la... Un ratito voy a callarlo, ¿ya? Ya, ok. Ya. Bueno, este es un siamesado, ¿no? Básicamente lo que hacemos acá es dividir el caudal para sacar, queremos un solo chorro, un solo gran chorro y usamos este método de siamesado. Acá vemos uno mal hecho, pero han tratado de hacerlo, pero esto debe haber continuado, ¿no? Eso es para apagar fuegos forestales, por ejemplo, no usan esta línea. Claro que acá no tiene mucho sentido, la foto es más bien para criticar la maniobra. Y todo eso termina básicamente con otro concepto interesante que es fuerza de reacción en pitones, ¿no? ¿No? Acá podemos calcular la fuerza de reacción, ¿no? ¿Qué efecto produce la reacción de un chorro eh, de acuerdo a una fórmula que relaciona caudal y presión, ¿no? Acá queda claro que la reacción la produce el caudal, no la presión. Ujú. Acá aprendemos de que no es más presión la que genera más reacción en la manguera, sino el caudal. Vamos a apagar el audio. Tomás Gaviria, apaga tu audio, por favor. Sí, señor. Entonces, gran aprendizaje de esta parte es entender que lo que genera la reacción, el efecto más importante no es la presión, sino el caudal. Aquí ya entramos a pérdida de presión. Bueno, este capítulo es hidráulica aplicada al diseño de sistema de agua contra incendios. Acabamos a hablar de las variables que intervienen en el cálculo, el tipo de flujo. Hacemos un ejercicio de Reynolds para que entiendan cómo se hacen cálculos cuando lo que interviene no es el agua, ¿no? Y Hazen-Williams ya no nos sirve para hacer cálculos. Este es el método de Darcy-Weisbach. Acá hacemos un cálculo muy complejo. Hay software que lo usan, lo tienen incorporado y comparamos con el método de Hazen-Williams. Hacemos una comparación y nos damos cuenta que hay una diferencia y que el método más exacto que es Darcy-Weisbach lamentablemente es complejo de usar y por una pauta de sencillez terminamos trabajando con Hazen-Williams. Acá analizamos cada uno de los componentes de la fórmula de Hazen-Williams, ¿no? El primero es el coeficiente de fricción. Hay varios valores que están considerados en la NFPA 13 sobre el coeficiente de fricción y cómo éste se va degradando con los años. Incluso les enseño un método, esto está en el handbook de la Sociedad de Ingenieros de Prevención con Incendios, para eh, definir la severidad del ataque que la corrosión provoca en las tuberías en el tiempo, ¿no? Eh, considerando que estamos usando tuberías que se oxidan con los años y que van reduciendo su coeficiente de fricción hasta que se vuelven inservibles. De hecho, que los sistemas contra incendios que estamos instalando el día de hoy, yo creo que no duran más de 50 años.
si no reciben el tratamiento adecuado. Ya existen muchos sistemas que tienen 30, 40 años que ya estamos viendo la forma de, agregarle aditivos al acero para poder limpiarlos, ¿no? De esa acumulación excesiva de ataque que sufre la tubería, sobre todo por el descuido de los usuarios. Posteriormente, hablamos del otro concepto que es el diámetro interno de las tuberías. Es el segundo concepto que vamos a trabajar. Acá vamos a ver diámetro de tuberías de acero, diámetro de tuberías plásticas, eh, como el polietileno, conocido como HDP, el PVC, conocido como C900, y tuberías como el polipropileno, el CPVC. Aquí nos vamos a dar cuenta lo importante, ¿no? Que es una tabla comparativa, que tiene el diámetro interior, más que el coeficiente de fricción en el tratamiento en la eficiencia de los sistemas hidráulicos, ¿no? Podemos ver ahí con esas comparaciones, ya con cálculos rápidos podemos saber qué tan eficientes. Acá hacemos un análisis detallado de qué tan eficiente es las tuberías de mayor diámetro interior. Básicamente todas tienen apariencia exterior igual, pero la interior es diferente. Eso queda claramente definido con cuando usamos polietileno o PVC, ¿no? Fíjese, un tubo de 4 pulgadas en polietileno está por debajo de las 4 pulgadas y el PVC está por encima de las 4 pulgadas. Y esto es una enorme ventaja, ¿no? Leyendo la fórmula de Hazen-Williams nos damos cuenta de lo importante que es el diámetro interior. Yo siempre soy un poquito propulsor del PVC. Me gusta mucho el PVC por esa eficiencia. Un ratito, por favor. Ya. Bueno, miren acá los efectos que provoca el diámetro. 29 veces menos eficiencia por cada unidad. Mm, eh, Luego pasamos a las pérdidas de presión en conexiones y accesorios. Acá vamos a ver la tabla de longitudes equivalentes de acero de cédula 40 equivalente a cédula 10, o a C de acero con C de otras tuberías. Y eso es lo que básicamente está metido en todos los software de cálculo. Esta tabla estandarizada está metido en todos los software de cálculo, ¿no? Y finalmente en este módulo tratamos los métodos de tendido de tubería, sus ventajas, desventajas, por qué usar una, por qué usar la otra. Y acá hacemos un análisis entre los tipos de método de tubería, de método de tendido de tuberías y sus eficiencias, ¿no? Tanto a nivel de anillos, ramales, que es este de acá, anillos y parrillas, ¿no? Las parrillas que usamos mucho en sistemas de almacenaje, ¿no? Con rociadores de alto caudal como los SFR. Bueno, todo esto es explicaciones. Luego pasamos al balanceo de caudales y presiones, ¿no? Derivando de la fórmula famosa Q raíz de P, que en realidad es P a 0,54, que se ha redondeado. Podemos calcular el balanceo de tuberías, como de caudales y presiones, como cuando se unen dos flujos de diferentes eh, eh, em, eh, podemos teorizar cuál sería el caudal que pasa por un orificio a diversas presiones. Acá hacemos un ejercicio de un balanceo básico de un sistema
de rociadores donde nos han dado datos incompletos y tenemos que calcular cuál es el caudal que pasa por este punto, ¿no? 360 galones. Vamos entendiendo cómo esto lo mete en un software y le va a salir el mismo resultado, ¿no? Vamos a entender de una manera rápida la metodología de cálculo, porque el algoritmo de todos los softwares es el mismo. Lo único que diferencia es que unos tienen más componentes gráficos, lo hacen más bonito y todo, pero al final la matemática es la misma, ¿no? Acá vemos un sistema de diluvio y estamos tratando de lograr saber qué caudal necesita ese sistema de diluvio para operar esos cuatro sistemas al mismo tiempo. Es una teoría, ¿no? Vamos a abrir cuatro sistemas y nos está saliendo 3.900 galones por minuto, a pesar de que el caudal de estos cuatro no llega a 3.900, ¿no? Eso es básicamente balanceo. Luego les enseñamos a hacer cálculos de anillos, ¿no? Cálculos de anillos como el que estamos viendo acá. El agua se reparte por dos flujos y llega a apagar un incendio. El anillo es una herramienta muy utilizada para redes de mangueras a nivel industrial. El objetivo es que acá podemos darnos cuenta qué tan importante es cerrar un circuito de anillos. Y acá hacemos cálculos para poder demostrar cuál es la diferencia entre, por ejemplo, tener este caso y tener este caso, donde el anillo no se ha unido. Esto me hace acordar a un cliente que tenía problemas con su bomba, se había deteriorado su sistema y lo tenía así. Y ya tenía tantas pérdidas de presión porque la tubería se había deteriorado que quería que le vendan una bomba más grande. Y lo único que hice yo es recomendarle que, que cierre aquí, todo se arregló. Creo que 2 metros de tubería arreglaron el proyecto completo. Porque el que lo hizo llegó, llegó y lo dejó partido. Pues este metro de tubería se convirtió en todo. El 100% del problema estaba en un pedazo de tubo. Eso pasa cuando no tienen los conceptos claros. Acá los van a tener, ¿no? Acá podemos comparar lo que pasa cuando un sistema trabaja cerrado o abierto. Miren la diferencia, ¿no? 50 PSI de diferencia entre un caso y otro para el mismo comportamiento. Imagínense que yo tenga que incrementar la potencia de esta bomba, cambiar esta bomba por una de 50 PSI más. Dependiendo del caudal de la bomba, podría ser 50 caballos más, ¿no? 500 galones con 100 PSI contra 500 con 140 contra 500 con 190. La matemática sería de usted. Esta debería ser una de 75 caballos de repente y esta va a ser de 100 o 125. Probablemente 100. Bueno, ya van viendo que el curso es muy teórico, va fijando conceptos, ¿no? Acá les enseño a hacer cálculos desbalanceados. Habíamos hecho un cálculo balanceado aquí, donde el recorrido es el mismo, pero también se pueden hacer cálculos desbalanceados, como que el recorrido de un sector es mayor que el otro, y lógicamente el agua, más partículas de agua, más agua pasa por el sector más cercano que el que se da más vuelta. Y esto siempre lo comparo con el Waze, ¿no? El Waze manda de preferencia a todo el mundo por la ruta más corta, pero cuando esa ruta más corta la está tomando mucha gente, el Waze le va dando rutas alternativas más largas, pero que llegan en el mismo momento al lugar. Esto es lo mismo que pasa acá. Entonces, cuánta agua va por la parte superior y cuánta agua va por la parte inferior, eso se calcula usando Hazen-Williams, ¿no? Una derivación de Hazen-Williams y podemos hacer estos cálculos rápidos. Acá está la derivación de la fórmula de Hazen-Williams en el método para poder calcular sistemas desbalanceados, en los que también podemos combinar no solamente un recorrido mayor, sino diámetros de tuberías diferentes o coeficientes de fricción diferentes. Este es un ejercicio donde solamente está cambiando la longitud,
L1 es diferente a L2 y todo lo demás es igual, salvo el caudal que va a variar. Pero también podemos hacer cálculos un poquito más elaborados, donde el diámetro es diferente. Por ejemplo, acá tenemos un anillo con un diámetro mayor conectado con otra de diámetro menor. Esta tiene la ventaja de tener diámetro mayor, pero recorrido mayor, y esta tiene la ventaja de tener la desventaja de tener diámetro menor y la ventaja de tener diámetro mayor. Entonces, ¿cómo compenso una cosa de estas? Bueno, hay fórmulas también para eso, para anillos desbalanceados. Acá tenemos la fórmula, se deriva de Hasen-Williams y podemos hacer esos cálculos. Acá les dejo acá desarrollamos un ejercicio en la clase y podemos calcular eso. Finalmente, el famoso concepto de velocidad en tuberías, ¿no? Acá nos rompemos un poco el mito de por qué la velocidad no es, o sea, por qué había una creencia de que, yo creo que es una creencia, aunque algunos códigos y normas como FM la limitan, de que no se pueden trabajar con velocidades altas. Es verdad y es mentira a la vez. En realidad esto se puede demostrar con Reynolds nuevamente, regresando a Reynolds, y acá podemos entender, esta es una clase completa que me demoro explicando estos conceptos, qué tan importante es la velocidad en el cálculo hidráulico cuando se usa el método de Hasen-Williams. Y para eso usamos Darcy-Weisbach como benchmark, como patrón, ¿no? Ven que las diferencias en realidad podrían ser porcentualmente importantes, pero nominalmente poco importantes en PSI. Parece 20% un montón, pero si están trabajando con 100 PSI de presión del sistema, son solamente dos. Pueden llegar a ser, en un tramo muy pequeñito, pueden llegar a ser un PSI de diferencia. Porque esto no sucede en todas las tuberías. Algunas están con velocidades altas y algunas están con velocidades bajas. Entonces, este concepto lo desmite un poco, eh, ay, ¿cómo se llamaba este señor? Ronald Huggins, si no me equivoco, de la American Fire Spring Association. Por acá lo menciono, Roland Huggins. Bueno, acá lo explico bastante, es un artículo muy interesante donde dice la velocidad no importa. Y cuando ustedes se quitan el mito de la velocidad, pueden optimizar y mejorar sus proyectos, en términos de costos, ¿no? Acá tienen un comparativo de velocidades. Bueno, todo esto lo explico acá. Eh, Esta parte. Ahora vamos a tratar en el módulo 5 enfoques de diseño. En los enfoques de diseño, esto es algo, muchas cosas que se repiten en el diplomado de cálculo de rociadores automáticos. Hablamos un poco sobre las mangueras, cuáles son los principios básicos de las mangueras dentro de las normas NFPA 3 y NFPA 14. ¿Cuáles son los criterios? Este es un árbol importante que unifica todos los criterios de diseño que existen en la NFPA 13 sobre mangueras, ¿no? Las famosas mangueras stand-by o las mangueras standpipe. Son criterios diferentes. Para la 13 la manguera es un stand-by. Para la 14 es un método primario de ataque de incendios y se considera un standpipe. Sea, esta tablita tienen que leerla con detalle cuando toque revisar. Hablamos posteriormente de los cálculos rápidos por método de tuberías, de cédula de tuberías. La verdad que no es un método que no deberían usar. Esto ya cambió en la norma, aunque es lo mismo. En realidad nunca hemos usado esta curva, siempre hemos usado el punto más a la derecha. Ahora la NFPA 13 tiene 3 puntos.
Si no me equivoco, uno aquí y uno por aquí. ¿Tres son, Luis, o dos? Ya no me acuerdo. Un único punto para cada riesgo. Eran dos. Un único punto para cada riesgo en el área, en el área menor, en el área. Ah, no, pero sí tiene más puntos. Me parece que tienen dos. Uno Dos no es, puntos. ¿ah? 2 puntos, me parece. O sea, creo que el leve es este y el 007 por acá. El ordinario 15 y creo que tienen 12, me parece. No tengo la tabla en la mano. Bueno, esta parte, yo creo que por acá tengo esa diapositiva. Lo tengo a la derecha, me parece. Ah, acá está. 2 puntos. 10. Ah, para riesgo leve tienen 17. Para riesgo ordinario 15 y 12. Ajá. 2 puntos por riesgo. Ya esta curva, que este curso es antiguo, ha quedado, ha quedado anulada. Aunque en realidad nunca hemos usado eso, siempre hemos usado el punto de mayor densidad, menor área, ¿no? Que en realidad es más eficiente. La verdad que yo nunca entendí esta curva, no tenía lógica usar los puntos superiores, ¿no? Estos. Se desperdiciaba mucha agua y tenía muchos rociadores abiertos. Pero concuerdo que a la larga este método es mejor y yo concordaría que a la larga debería ser solo un único punto, como dijo Luis, que es este de acá. ¿No? La norma europea trabaja con un solo punto. La NFPA todavía está dejando 2 puntos. Bueno, acá aprendemos un poco cuáles son los ajustes y modificaciones que la norma NFPA 13 aplica a los criterios de diseño cuando se presentan casos especiales como cielos rasos con pendientes mayores a un sexto, sistemas que retardan en la descarga del agua, rociadores de temperatura alta, ¿no? Y rociadores con K alto en riesgos altos. Entonces, estas aplicaciones a veces se suman más de una, nos podrían llevar a modificar las puntos de densidad de descarga en función de si nos tenemos techos inclinados, tenemos sistemas de tubería seca o de acción previa con doble enclavamiento, si usamos rociadores de temperatura alta o K alto en riesgos altos. Y acá aprendemos un poquito esos ajustes, cómo se deben aplicar, ¿no? Em, Esta parte la voy a pasar rápido. Acá hacemos algunos ejercicios de esos ajustes, cómo se aplican em, a los diversos escenarios de incendio. Otro método importante, interesante para los que les toca diseñar sistemas contra incendios en riesgos leves, altamente compartimentados, como son hoteles, por ejemplo, o edificios residenciales con rociadores, es el método de diseño por cuarto. Muy poco conocido, es un método interesante que permite optimizar sistemas contra incendio cuando los incendios están compartimentados y protegidos contra el fuego. El hotel es un buen ejemplo, ¿no? No es el único en que podemos usar este método y acá les enseño criterios de diseño para eso. De hecho, que les dejo un ejercicio de cálculo hidráulico para un incendio compartimentado. Bueno, acá hablo un poco de la NFPA 14, el criterio de diseño de esta norma, muy exigente en términos de caudal. La verdad que yo no la entiendo, pero bueno, me toca enseñarla, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con ella. Pero bueno, el número de montantes define el tamaño de la bomba. No importa cuál es el riesgo, sea cual fuera, el tamaño de la bomba lo determina cuántas montantes ponemos. Y a veces ponemos más montantes solo porque tenemos más escaleras, pero no porque tenemos incendios más grandes. Eso lleva a veces en que se pongan bombas muy grandes para riesgos pequeños, ¿no? Leves. Bueno, esto azulito es para leer, ¿ya? Vamos a pasarlo rápido.
Acá ya comenzamos a adentrarnos en los parámetros de cálculo de los sistemas de rociadores. Este, la fórmula de Hazen-Williams la vamos a volver a retomar. Hablamos de presiones, la presión normal, la presión total y la presión de velocidad, que muchas veces la consideramos negligible, o la asumimos que es cero para efectos prácticos. Acá vemos qué tan importante puede ser. En algunos casos, como los sistemas de diluvio, se convierte, sobre todo cuando usan diámetros muy pequeños, se convierte en importante y incorporarla en el cálculo a veces puede ayudar a optimizar los sistemas contra incendios. Entender la presión de velocidad puede ser un concepto difícil. Se necesita hacer un ejercicio para darse cuenta de la diferencia de un cálculo con presión de velocidad y uno sin presión de velocidad. Y eso hacemos en este módulo. Bueno, acá nos queda claro que el K, el factor K en realidad no es tan constante como se cree, ¿no? Lo solemos ignorar, pero en realidad el K varía con la presión por varios fenómenos físicos que suceden cuando el chorro de agua sale de un rociador, una boquilla. Y nos va a ir quedando claro también de que todos estos cálculos son aproximados, ¿no? No nos van a dar un resultado exacto. Como toda la ingeniería, en realidad es alguno dijo un día que la ingeniería era un remedio de la ciencia, ¿no? La ciencia es mucho más compleja. Predecir los fenómenos con ingeniería es imposible, ¿no? O sea, por eso si no, no habrían científicos, ¿no? No podemos predecir si se va a caer o no el edificio con un terremoto grado 8 por más que el cálculo diga que sí el edificio iba a sostenerse en pie. Sin embargo, vemos que se cae, ¿no? Entonces, también predijimos que iban a salir 100 PSI y salen 90, con el mismo resultado, con el mismo cálculo. Entonces, o salen 105. Entonces, eso pasa también en el cálculo hidráulico. El cálculo hidráulico es una forma de ponernos de acuerdo en cómo llegar más o menos a un resultado y que todos estemos de acuerdo que ese es el método para poder llegar. Pero en realidad el cálculo no termina siendo exacto. Entonces nunca va a salir por el rociador el caudal que ustedes calcularon que iba a salir, ¿no? Se van a acercar, sí. Bueno, acá esta parte es analizar el tema del factor K, hacer algunos ejercicios y nos metemos en el método de densidad área que habíamos hablado para calcular este, áreas de diseño, ¿no? ¿Cómo se calculan las áreas de diseño, ¿no? Acá tenemos un ejercicio de cálculo de un área de diseño, donde el parámetro para poder calcular nuestra bomba es que estos rociadores que están en celeste son los que se tienen que abrir. ¿Cuáles son? Eso es un método que la NFPA tiene. Este, y con eso asumimos que el máximo incendio que se va a esperar, el peor escenario hidráulico es este de acá, de esta cantidad de rociadores. Acá tenemos otro ejercicio que nos salen estos de acá. Y este otro que nos sale estos de acá. Este cálculo es parte del procedimiento para poder hacer el cálculo hidráulico, ¿no? Se hace manualmente, ¿ok? Y esto se mete al software. El software, no sé si algunos software calculen esto solos, ¿no? Los rociadores que tenemos que calcular en el área de diseño, ¿no? También hay métodos más rápidos como el de los rociadores SFR, ¿no? En que simplemente tenemos que calcular 12 rociadores abiertos. ¿Cuáles son? Eso lo tienen que determinar ustedes en función del análisis del software. Bien, acá hablamos de la pérdida de presión por fricción, ¿no? Y ese es un poco el inicio de lo que yo enseño en mi curso, es hacer cálculos a mano, manualmente, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en el próximo módulo, ¿no?
En este módulo, primero les enseñamos a hacer cálculos, mm, precálculos, sin necesidad de tener el diseño del sistema realizado. Podemos hacer precálculos, o sea, me dan el proyecto y me dicen, ¿puedes calcularme estimadamente de cuánto va a ser mi caudal, presión y potencia y almacenamiento de agua? Acá les enseño un método de precálculo para poder determinar eso. Muchas veces no se puede terminar el diseño, sino que antes de comenzar el diseño ya tenemos que ir dando datos de por qué orden va a ir el caudal, presión y volumen de agua a almacenarse para que el arquitecto, el estructural, el eléctrico y no sé quién más, el mecánico, puedan saber qué tamaño de cuarto de bombas, qué potencia eléctrica necesitan, y si es una bomba diésel, de qué potencia más o menos va, qué espacio, qué capacidad de tanque de almacenamiento de combustible, volumen de almacenamiento de agua. Y eso a veces esas preguntas hacen antes que ustedes comiencen a diseñar los rociadores. Entonces acá les enseño con tablas rápidas cómo calcular eso. Yo creo que es un módulo muy útil, un método muy útil para que ustedes se lleven una idea de cómo deben prediseñar un sistema de rociadores antes siquiera de comenzar. Y acá les dejo un ejercicio muy complejo, ¿no? De cómo hacer un precálculo para un sistema de rociadores en diversos riesgos, ¿no? Tenemos este ejercicio que para 8 riesgos diferentes, es una misma área que le cambiamos de riesgo, ¿no? Y de tipo de sistema, tubería húmeda, etcétera, podemos precalcular el tamaño de esta bomba contra incendios sin tener más que este trazo preliminar, sin diámetro de tubería, sin nada. Luego les explico un poco cuál es el principio de las parrillas hidráulicas y por qué se deben hacer parrillas hidráulicas y no ramales. Esto todavía se ve mucho en Latinoamérica y sobre todo en países, lo voy viendo más en países donde no hay mucha experiencia diseñando, ¿no? Hacen ramales, unos ramales enormes, es increíble. Esto prohibitivo hacer para rociadores con K8, K11, creo que con K5.6 todavía. Acá les demuestro por qué. Hacemos un análisis comparativo de un sistema diseñado por parrilla y un sistema diseñado por ramales. ¿Y por qué es importante aprender a calcular? Porque estos son imposibles de calcular manualmente, ¿no? Bueno, esta parte es un poco densa, pero se entiende en las clases y ya por acá ya tienen que ir comenzando a usar conocer software de cálculo. Voy a pasarla rápido. Acá ya comenzamos a hacer los cálculos manuales, hacemos un ejercicio de un cálculo manual de un sistema de rociadores según una lavandería, un riesgo ordinario grupo 1, que solo tiene 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 rociadores calculados y acá vamos a aprender a hacerlo manualmente, ¿no? El área de diseño y vamos haciendo el cálculo poco a poco con esos nodos que están acá. Y acá con una hoja de Excel que ustedes tienen que mirarla e ir desarrollando, pueden llegar a tener su hojita de cálculo. A los que no quieren usar software, todavía está permitido hacer cálculos manuales, ¿no? El que hace pocos cálculos podría con esta hoja, va a aprender en este curso a tener una hoja de Excel para sus cálculos. Mm, Mucha gente no hace proyectos muy seguido o no necesita un software y pueden calcularlo. Si saben Excel, pueden calcularlo con este método. Acá les enseño paso a paso cómo hacer un cálculo hidráulico. Me parece que Luis también hace lo mismo en su curso, no estoy seguro. Entonces estamos calculando acá un sistema de rociadores, de 36 rociadores sin tener un software. Eso sí tienen que conocer el Excel, ¿no?
Creo que este curso podría decirse que el requisito del curso es saber un poquito de Excel. No mucho, pero saber lo básico de un Excel, ¿no? Un Excel intermedio. Ahora nos vamos un poco al suministro de agua. Acá les voy a enseñar a hablar del cómo llega el agua al sistema contra incendios. Esto es básicamente usar la NFPA 291, ¿no? Cálculos de hidrantes, de tubo pitot. eh, Usamos la misma fórmula de Hazen-Williams o de método de caudal en función del diámetro de la presión. No sé si estoy yendo muy lento. ¿Quieren que corra un poco más? No sé cuánto tiempo tengo ya. No sé si están aburriéndose. Que voy una hora, ¿no? Ya vamos casi a la hora. Ya, perfecto. Entonces acá les enseño a usar el tubo Pitot. Hay muchos errores de concepto en temas de tubo Pitot. Hemos estado desarrollando bastantes y sobre todo sistemas combinados, ¿no? Donde usan bomba y booster. No se usa mucho en Latinoamérica porque estamos acostumbrados a guardar el agua, pero es bueno que conozcan estos conceptos porque a veces se pueden aplicar en servicios industriales, etcétera, ¿no? Eh, Acá hacemos un cálculo de una red industrial con varios hidrantes, ¿no? En esa conexión. Y pues llegamos a los resultados que se ven acá haciendo cálculos con esta fórmula que ven en la parte superior derecha. Podemos predecir una curva logarítmica de cómo se comporta esa red en los diversos puntos, ¿no? Podemos trazar, basta que tengamos 2 puntos o hasta 3 puntos, podemos trazar en papel logarítmico esta curva de comportamiento del sistema contra incendios o de la red contra incendios. Bueno, acá tenemos un ejercicio un poco más complejo, donde se ven la curva de la red pública, la curva de la bomba y la curva combinada, ¿no? También existe, y esto se ve mucho en topografías que lo permiten, cálculos de sistemas contra incendios con tanques elevados, ¿no? Y acá también podemos aprender a determinar o predecir el caudal y la presión en función de la altura, el diámetro, la longitud de las tuberías, ¿no? Y el coeficiente de fricción que tienen esas tuberías, se podría determinar qué caudal está llegando y qué presión a un punto determinado, ¿no? Luego nos metemos a un mundo diferente que es el análisis de las redes públicas. Solo como cultura general, la verdad que es bien difícil cumplir con estos requisitos en Latinoamérica, lo que nos pide el Código Internacional de Incendios y la NFPA 1, pero lo explico solo para que vean que estamos muy lejos de llegar a esos requerimientos, ¿no? Bueno, acá salen unas redes enormes, ¿no? O sea, tengo entendido que en Estados Unidos tratan de seguir estos conceptos, pues, por eso que no tienen bombas contra incendios, tienen redes públicas que abastecen a los sistemas, ¿no? Bueno, esto sirve solamente para saber qué lejos estamos de esa realidad. Acá tenemos un cálculo de un sistema con los requisitos de la NFPA 1 y vemos que nos salen unos hidrantes súper complicados. Y bueno, acá comienza, ya esto es para la semana 8 más o menos, la parte bonita que es meterlos en la parte más práctica, ¿no? A la que todo el mundo cree que debe ir de forma directa, que es usar un software de cálculo, ya con toda la teoría, el marco teórico les va a quedar más claro, y nosotros usamos el SHC, ¿no? Este es el software, acá les explico cómo funciona. Todos los que han salido de estos cursos han terminado usando ese software para calcular, o sea, les ha gustado. Es un software relativamente enredado al comienzo de entender, tiene su propia sintaxis, pero cuando uno ya aprende a usarlo,
ya es difícil salirse de él. Yo lo vengo usando 20 años. Y a mí me ponen software esos modernos que Auto Spring, Spring Calc, y no sé qué, Calculator, no sé qué. Y yo ya, debe ser por vejez, ya no quiero aprender diseños bonitos en 3 dimensiones y esas cosas. Sí, por supuesto, sí. Probablemente con los años este software también termine siendo desplazado por los softwares modernos que trabajan en Revit, ¿no? Pero para efectos de cálculo, el resultado que van a tener con este software en segundos y una fórmula rápida y una forma rápida, no, no lo va a ganar ningún software del futuro. Acá vamos haciendo varios ejercicios donde les estoy enseñando a usar la sintaxis del software. Esto es pura sintaxis, y van saliendo los resultados en esta plantilla. Ya para esta altura ustedes ya han bajado el software, que es gratuito, y lo están usando mientras van escuchando las clases, ¿no? Y vamos viendo los resultados que van apareciendo en pantalla. Acá les enseño los comandos principales del software y más o menos la sintaxis del software toma un tiempo aprenderla, no es sencillo, pero cuando ya la entienden es rápido. Acá vemos una parrilla calculada con el software, ¿no? Está viendo los rociadores abiertos, ¿no? Acá está, miren el software. Ahorita van a pensar que es chino, ¿no? Main 2, 6, 10, mira, todo esto es el software. Pero después cuando pasen esta diapositiva y 2, 3 horas de entender lo que yo he escrito acá, les va a parecer sumamente sencillo. Este software no tiene mucho soporte educativo. Entonces, también esa es una ventaja, ¿no? Usar un software barato que no tiene mucho soporte comercial, técnico, y que lo dicte ILFIS es una ventaja, porque por $300, yo creo que por ahí está, o menos, resuelven el problema del cálculo, sin meterse a invertir mucha plata en software. Hay software de 5.000, $6.000 que hay que pagar licencia anual y toda esa cosa. Si calculan todos los días, no les recomiendo este software, les recomiendo que se compren el de $5.000 anuales. Si todos los días en 3, 4 cálculos hidráulicos tienen 30 proyectos al mes, seguro, no, esto ya va a ser mucho trabajo. Pero mientras ustedes hagan 4, 5, 6 cálculos al mes y tengan 4 o 5 proyectos, este es el software ideal. Acá les enseño a usar el AutoCAD. Este software tiene para importar en AutoCAD. No sé si hay preguntas, no, ya. Y eso es. Acá termina el curso. Este módulo 11 ya nunca lo dicté, porque ya se me acabaron los 3 meses. Este curso dura 3 meses y termina pues en conocer lo básico del software SHC. Posteriormente, el que quiere profundizar en el software puede llevar el hidráulica avanzada. En el hidráulica avanzada hay un módulo cero que lo dicta Jesús y María Antonia. No sé si María Antonia ha venido hoy día. No está, ¿no? ¿Dónde va a Es, dejar el link del software para descargarlo o hay que entrar a alguna IP especial en el Google? no, no, es gratuito, lo puedes descargar. Búscalo. Acá te voy a poner vamos a buscar. Voy a poner acá ya. Simple Hydraulic Calculator. Este es Igneous. Acá pones, creo que comprar. Miren, acá está una licencia de $300. Compras, pagas con tu tarjeta de crédito y ya está. Te sale esta vaina para pagar con PayPal, Visa. Pero no quieres comprar. Eh, mm, archivos, download. Y te dice gratis por 30 días. Me parece que después de los 30 días lo puedes seguir usando, pero ya no te sale el resultado en pantalla, pero no lo puedes imprimir. Al menos yo lo he comprado, ¿no? Entonces tú lo bajas, no lo voy a bajar, y lo instalas. Y ya está.
y te va a salir una cosa como esta. Mm, ahí me salió en otra pantalla. Una cosa como esta. Y acá tiene todas las herramientas. Acá no sé si tengo un cálculo que puedo abrir. Bueno, me voy a demorar en buscar un cálculo. Pero acá está, este es el software básicamente. Gratis, 30 días free of charge. Mm, Me parece que después de los 30 días puedes seguir calculando, pero no te muestra los resultados para el reporte. No estoy muy seguro porque yo ya no he... Rigoberto, ¿está Rigoberto? Me pareció haberlo visto. Mande. Este Estoy, software después de los 30 días, ¿qué pasa? no sé, no llegué a los 30 días. Ah, o sea, ya tienes, Ah, ya sí, te... sí, sí, ya me acordé, ya me acordé. Sí, se cierra, ya no se puede calcular. No, pero antiguamente sí se podía calcular, pero no podías enviar los resultados al reporte, no podías hacer el reporte. Eso ya no es. Sí, yo lo usé hace como un año más o menos, en la prueba gratuita. Pero sí, pasando los 30 días ya no. Ah, perfecto, porque este curso comienza, esta parte comienza 30 días antes que acabe el curso y, y terminan aprendiendo sin pagar. Pero igual, la verdad que no hay ningún software en el planeta Tierra que cueste $300 licencia perpetua, de por vida. Yo he pagado mi vida, hace 20 años pagué $300 y hasta el día de hoy lo sigo usando. Le habré sacado $300.000, no sé, en ingenierías. Eso es lo más rentable que he tenido en mi vida. Si se dedican a ingeniería, es el, es el software mejor, más barato que existe. Bueno, eso es todo de mi parte. No sé si tienen consultas. En el chat hasta ahora no hay nada escrito, no sé si alguien quiere hablar. Vamos a aprovechar para mostrar acá, Te me doy. hacer la promoción hacerle la promoción a los diplomados que están abiertas las inscripciones. Dame un minuto. ¿Me observa mi pantalla? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, están abiertas las inscripciones para el diplomado. Primero, vamos acá primero. El de el ¿dónde está el diplomado de acá? Hoy estábamos hablando, o mejor dicho, yo está hablando cerca de este diplomado, el diplomado especializado en cálculos hidráulicos de sistemas de agua contra incendios, que es un diplomado, él lo ha dicho, que dura 12 semanas con un contenido de 60 horas académicas. Este diplomado empieza este mes, en julio. Están abiertas las inscripciones, todavía hay cupo. Y está abierta las inscripciones también para este diplomado, del diplomado de detección y alarmas de incendio, que lo dicta José Prada. Un diplomado también de 12 semanas y 60 horas teóricas, 60 horas teóricas de duración, pero conociendo a José, eso son más de 60 horas, seguro. Luego tenemos el diplomado, abiertas las inscripciones para el diplomado de modelado Revit de sistemas contra incendios, que lo dicta el ingeniero Daniel Guerrero. También es un diplomado de 12 semanas de duración con 60 horas de contenido académico. Los contenidos detallados de estos diplomados los pueden ver acá, en la página de ILFIS, ilfislatinoamerica.com. Si vienen acá, donde dice cursos, entran aquí, el diplomado el primero que hablé, bueno, aquí está el de Revit, aquí lo tienen, abren acá y aquí le muestra todo lo que es el contenido, ¿no? Los requisitos, la audiencia, que aprenderé, descripción, los módulos, módulo 1, módulo 2, módulo 3. Este es un diplomado que comprende ¿cuántos módulos?
19 módulos. 19 módulos de Revit aplicado a sistemas contra incendio. Es un diplomado que ha tenido mucho éxito acá en ILFIS. Creo que ya esta es la cuarta edición, si mal no recuerdo. O la tercera o la cuarta. Es un diplomado que se lanzó creo que el año pasado. Ya lleva 3 ediciones con esta o la cuarta, no estoy seguro. Y tenemos el diplomado del que estaba hablando Yusef. Es este que está acá. El de Yusef es este. Cálculos hidráulicos. Aquí pueden ver los requisitos, la audiencia que aprenderé y la descripción de todo el contenido. Básicamente lo que él mostró hoy, ¿no? Está aquí también especificado. Y el otro diplomado, que es el de detección, ¿dónde está? El de detección, aquí está, detección y alarmas de incendio, que dicta José Prada. También tiene acá detallado todo el contenido. Conocimientos generales, dispositivos de inicio, notificación audible de alarma, etcétera, etcétera. Estos son, ¿cuántos módulos? 13 módulos. Se llega hasta arquitectura básica de sistemas de Fire and Gas con Logic Solvers, NAPELUS. Hasta en eso se mete este diplomado, ¿no? Es un diplomado que empieza desde cero, desde conocimientos cero, conocimientos generales, hasta, como pueden ver, temas bastante avanzados. Bien, entonces están invitados a inscribirse, a participar en esos diplomados. El diplomado de Revit comienza en agosto. El de cálculos hidráulicos y el de detección y alarma comienzan ahora en julio. El de Revit comienza en agosto. ¿Ok? Bien, por acá pregunta Johnny si tocan los temas de almacenamiento. En el diplomado de UCES no, pero sí hay un curso, un diplomado específico para protección de almacenamiento. Próximamente se hará apertura a las inscripciones para que participen en ese diplomado. Acuérdense que el curso de cálculo es de cálculo. No Nada, importa espuma, agua. Lo que no calculo es polvo químico seco, es mm, gases raros, pero agua y espuma, esas cosas vamos a aprender a calcular. Ahora, diseño, no, aprendemos. Para eso, almacenamiento, rociadores, bombas, no, no es parte del curso. Para eso están los cursos, este se complementa con los demás. claro, si la pregunta es que si con ese diplomado puede calcular sistemas aplicados a almacenamientos, sí, claro, cualquier sistema de rociadores sea diseñado para cualquier ocupación. Ahora, la parte de almacenamiento, de protección de almacenamiento específicamente, eso se ve en otro diplomado. Pero los cálculos para sistemas de rociadores en almacenamiento sí lo puede aprender en este diplomado que va a dictar Yusef. Bien, ¿quién más tiene alguna inquietud, alguna duda? Para formalizar las inscripciones, aquí tenemos a Alexandra González Perea, que es la que se encarga de darle la información y concretar la inscripción en cualquiera de los diplomados en que están interesados. Buenas noches a todos, gracias por asistir. Estamos atentos a cualquier requerimiento que tengan tanto Soleil y Silva como yo. Les he compartido unos enlaces para que puedan contactarnos directamente a nuestro WhatsApp y también para que se unan a nuestros grupos de Telegram. Son gratuitos. Ahí pueden hacer networking, pueden hacer consultas. Son grupos variados, desde temas de rociadores, seguridad, bombas. Los invitamos a todos a unirse a estos grupos y bueno, por mi parte estoy atenta a cualquiera de sus consultas. Gracias. Bien, gracias por la información, Alexandra. ¿Alguien más quería preguntar algo? Yusef, ¿algo más que agregar? De mi parte no, esperando si tienen alguna consulta o si todo está... Pareciera que todo está bastante claro, ¿no? Eh, vamos a agregar un comentario, pues, mientras alguien se decide
Nos preguntaron, bueno, ¿cuál sería el orden adecuado para llevar los diplomados? Dice Gabriel Elías. El primer diplomado que debería llevar es el de rociadores, ¿cierto? Si quieres aprender a calcular rociadores y no tienes experiencia, deberías llevar como primer diplomado el de sistemas de rociadores. Pero si ya sabes sistemas de rociadores y quieres aprender a calcular, entonces ahí viene una disyuntiva. Vamos a decir, si sabes de hidráulica, puedes entrar directamente al diplomado de Yusef, como él comentó al principio de su exposición. Puedes ingresar directamente si tienes conocimientos básicos de hidráulica. Si no tienes conocimientos básicos de hidráulica, deberías tomar el curso de hidráulica básica que dicto yo. Es un curso corto de 4 años. Lo que tiene ese curso aprobado y que has aprendido los conceptos básicos de hidráulica, puedes ir al curso de cálculos hidráulicos que dicta Yusef. Y posterior a ese, tocaría el curso de cálculos avanzados, que también mencionó Yusef. Y no sé si me perdí la conexión. No, no, está bien. Porque aquí me dijo que estaba inestable. Bueno, ok. Esa es la información que podemos darte a Gabriel Elías. Felipe Ortiz dice que muchas gracias por la clase, mucho por aprender aún. Excelente. Bueno, con respecto a los cálculos, yo quería hacer también un comentario, porque uno, a medida que va agarrando la experiencia y que va conociendo otros profesionales que también trabajan en estos temas, se da cuenta que muchas veces los cálculos no se hacen como se deberían hacer. No desde el punto de vista del procedimiento, como dice, que era lo que hablaba Yusef, del procedimiento de la realización de los cálculos, sino de la interpretación de los cálculos hidráulicos, que también es un tema importante, una parte importante de los cálculos. Hay quienes hacen los cálculos y simplemente se van a la parte final, al resumen. Después que meten todos los datos, se van a la parte final del resumen donde le dice el requerimiento de caudal es X y el requerimiento de presión es Y. Y punto. Y con eso se van a seleccionar la bomba. ¿No es cierto? Pero muchas veces esos análisis, hay que hacer un análisis de ese resultado. Porque si obtenemos una presión, sobre todo en el caso de las presiones, si nosotros nos está dando una presión demasiado alta para un riesgo, un riesgo de ocupación, por ejemplo, un almacenamiento, que es un edificio de una edificación de un solo nivel. Y así, y lo digo porque en estos días me pasó un caso parecido, ¿no? O sea, un caso de estos. Era un almacenamiento con SFR y la presión que le estaba dando era 190 PSI de presión, calculando los 12 rociadores SFR a 45 PSI los rociadores. Eso es una presión demasiado alta para esa ocupación, para ese predio, 190 PSI. Y como estamos también acostumbrados a seleccionar las bombas por encima, entonces terminamos pidiendo una bomba de 200 PSI nominal. Una bomba de 200 PSI nominal, la presión de cierre está por los 240, 260 por ahí. Presiones altísimas. Entonces, en una edificación que no requeriría mucha presión, estamos instalando una bomba que vamos a tener que manejar presiones altas, válvulas reguladoras y etcétera, ¿no? Se complica el diseño. Pero, como decía, muchos se quedan con ese resultado y simplemente especifican la bomba con base a ese resultado sin empezar a analizar, sin entrar a analizar por qué está dando esa presión tan alta en una edificación que no es de altura y donde la presión requerida en el rociador más alejado no es tan alta, 45 PSI, que no es para SFR no es una presión tan alta. Allí lo que hay que hacer, lo que yo le recomendé a la persona que me consultaba es que revisara los diámetros, sobre todo los diámetros de la red externa, porque había una red exterior y los montantes, ¿no? Que son los que principalmente habría que cambiar, porque muchas veces los ramales está un poco limitado a cambiar los diámetros de los ramales por las cuestiones del peso en el techo también. Pero lo que son los montantes y los colectores se pueden cambiar, se pueden modificar, ampliando los diámetros. Ya ustedes vieron en la poca explicación que dio Yusef que al cambiar un diámetro, un valor más, la presión baja mucho. Y de esa manera optimizaríamos el cálculo, optimizaríamos el sistema y no tendríamos que tener una bomba con una presión tan alta.
que después tengamos problemas para el manejo de las presiones y sobre todo que vamos a requerir un motor de mucha potencia. Mientras más alta la presión, más potencia va a requerir el motor. ¿Ok? Otra cosa con los cálculos hidráulicos, otro caso que me pasó en un proyecto, es que era un edificio, cuando son edificios de altura o edificios altos, o sea, de varios niveles, no necesariamente de altura, muchos se quedan en hacer el cálculo en el último nivel solamente. Supongamos una oficina, riesgo ligero, que no sé por qué todavía sigue siendo riesgo ligero, pero la gran mayoría lo calcula como riesgo ligero, sin entrar en detalle de analizar tampoco el riesgo interno, ¿no? Dentro de las oficinas. Bueno, pero lo calculan como riesgo ligero en la última altura, el piso 10. Ok, me dio tanto caudal y tanta presión, listo, con eso selecciona la bomba. Pero no tienes estacionamiento. Si tienes estacionamiento, el caudal en el estacionamiento te va a dar más que en el piso de arriba. Entonces tú ahí tienes que hacer dos cálculos, mínimo, dos cálculos. El del último piso que te va a dar un requerimiento de presión alta y el del estacionamiento que te va a dar un requerimiento de caudal alto, más alto que en el último piso. Y en base a esos dos cálculos es que tienes que seleccionar la bomba, considerando las dos demandas, no solamente con el de altura, como me decía la persona que me consultaba, que solamente hay que hacer el del último piso. No necesariamente, tienes que hacer los dos. Y si tienes ocupaciones diversas, tienes que hacer un cálculo. No importa dónde esté la ocupación, si tienes riesgo ligero, riesgo ordinario uno, riesgo ordinario 2, algún riesgo extra, por ejemplo, el cuarto de bomba con motor diésel, que el NFPA 20 se intrometa y dice que es un riesgo extra 2, tienes que calcularlo aparte para ver cuánto te requiere. Y con todos esos valores de los cálculos, con todos esos resultados que vas a seleccionar la bomba, no solo con la presión más alta, ¿ok? Bueno, eso era lo que quería comentar para que les quede, para que les quede como información y ojalá lo apliquen en su proyecto. Andreu 2509 dice, para hacer el modelado de revista necesita algún conocimiento avanzado sobre redes contra incendios. No, no necesariamente. Con que sea. Bueno, me desconecté, así que mejor le dejo la palabra a Yusef, por si acaso. O vamos cerrando. A Yusef. Estoy enmudecido. No, básicamente Revit no necesitas ni siquiera saber AutoCAD. O No, sea, no. Con que sepas algo de sistemas contra incendio, ahí lo que vas a creo aprender más que todo es a que manejar el programa, el software. no tiene requisitos, es un curso de un software que puedes comenzar Ujú, de cero. ujú. A ver, no sé si hay otra pregunta acá. Para hacer remodelar Revit necesitas conocimiento avanzado. No, para nada. Para nada. Realmente es un curso aplicativo, ¿no? Ujú. Nuevamente, el Revit es una herramienta gráfica poderosa, pero igual te puede quedar con Revit muy lindo el proyecto y muy mal diseñado. Es como el cálculo hidráulico. Sí, el Revit no Oiga, excluye yo que aprendas conozco la gente otra. que llevó mi curso de cálculo hidráulico y veo sus proyectos desarrollados y la verdad, no sé si decirlo con esa palabra porque soy así, procas, me da vergüenza haberle enseñado cálculo hidráulico porque no sabe de incendios, de agua, de análisis. Entonces es una desgracia, ¿no? O sea, este curso no garantiza que ustedes sepan diseñar sistemas contra incendios. Garantiza que lo han calculado. Que- Hay un refrán Sí, muy famoso que dice, si tú le metes basura al software, el software te calcula basura. Y, creo sí. que es ¿cómo es el término en inglés? Lo dicen, ¿no? Garbage, garbage in, garbage on, una cosa así. Sí, exacto. O sea, ustedes pueden calcular una estructura de un edificio con, ay, ya me olvidé el nombre del software que siempre lo menciono. Sí, seguro.
y les pasa el cálculo, pero nada garantiza que se caiga el edificio, pues, ¿no? Y bueno, y con Entonces, los cálculos hidráulicos igual. Si no metes los datos bien, el programa igual te va a arrojar un resultado. exacto. Entonces, bueno, cualquier cosa, falta poco para que comience el curso, comenzaría en julio. A ver, En espero que julio, se estamos animen. 8 de julio. Fines de julio está calculado, no sé, Zule nos podrá decir, o ¿quién está acá? Alejandra. Alessandra y Zuley, están los dos. Sí, Zule. Cualquier El cosa curso ahí. inicia a finales de julio, el 21. Estamos trabajando esa fecha. Y bueno, esperamos que se animen a participar y formar parte de este grupo. Toda la información la vamos a poder proporcionar Soleil por los canales, ya sea correo electrónico, WhatsApp o Telegram, el que prefieran. Bien. Bueno, entonces vamos a ir cerrando. Ya tenemos hora y media en esta sesión. Vamos a ir cerrando. Durante la semana se subirá esta grabación al canal de YouTube de Ilfis, que también están invitados a suscribirse y a revisar la información que hay allí. Actualmente hay cerca de 300 videos ahí de formación. De allí pueden aprender mucho revisando esos videos. Todas las grabaciones que hacemos acá, están colocadas allí, las grabaciones, pueden repasarlas. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias por su asistencia. Estaremos avisándole cuándo sea el próximo conversatorio, la próxima capacitación y de qué temas trataremos en esa capacitación. Que sigan muy bien. Nos despedimos y hasta la próxima. Saludos.